WebSahed Puerto Rico ofrece servicios gratuitos de salud mental, psicosociales y de bienestar general, con énfasis particular en los adultos mayores LGBTQ+, las mujeres jefas de familia, las personas sin hogar y la comunidad en general. Capacitamos a nuestros participantes con las habilidades necesarias para empoderar a sus seres queridos, sus familias y sus comunidades. La organización cuenta con 5 centros alrededor de la isla. WebSahed, el centro de todos. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenide al programa radial Vive tu Orgullo por aquí en Bonitas Radio de parte de WebSahed. Mi nombre es Seil Román, trabajador social clínico, director en salud mental para WebSahed. Y en la noche de hoy tenemos a la compañera, la doctora psicóloga Francesca Sánchez, que nos va a estar hablando de un tema muy interesante que estamos innovando en WebSahed. Pero antes de pasar con la doctora Sánchez, quisiera mencionarles que ella tiene un doctorado en psicología clínica, también posee una maestría en especialidad en autismo y actualmente trabaja para un espacio donde lidera un grupo para personas con autismo, personas adultas. Y precisamente ese es uno de los temas que vamos a estar hablando en la noche de hoy. Un poco la experiencia, el bagaje que tiene la doctora Sánchez y cómo lo que ella ha aplicado y ha aprendido en otros espacios de trabajo con personas neurodivergentes, en este caso personas con autismo, adultas, cómo vamos entonces ahora a estar de alguna manera proporcionando una oportunidad para que personas adultas entre 21 a 40 años puedan pertenecer a un grupo de apoyo de autismo en WebSahed en San Juan. Y a raíz del programa vamos a ir la doctora y yo pues abordando algunos de los puntos, de la importancia de por qué este grupo, por qué un grupo tan específico y qué tipo de expectativas pudiesen tener las personas que tengan interés y cómo pueden integrarse al grupo. Saludos, doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida, gracias por estar en el programa. Saludos. Me encuentro muy bien, gracias por la invitación, sobre todo para hablar de este tema que es tan importante y relevante. Le pregunto, ¿por qué es importante un grupo para personas con autismo y en este caso personas adultas, personas LGBT? ¿Cuál es la relevancia de atender este tema? Pues, principalmente basado también en mi experiencia, es la dificultad que hay en encontrar grupos de adultos, ¿verdad? Específicamente con el diagnóstico de autismo o dentro de lo que es la comunidad LGBT. Podemos ver que la mayoría de los grupos de las intervenciones son de niños y adolescentes, ¿verdad? Es decir, cumplen 18 años o terminan escuela superior y luego de eso es mucho más difícil ¿verdad? Encontrar los grupos, ya sea cual sea el interés o el objetivo. Sí, sí, y ciertamente hemos estado viendo que recientemente son más las personas que tienen diagnóstico de autismo en los diferentes niveles de necesidad. Pero entonces, ¿qué pasa cuando alguien ya se gradúa de la escuela o del colegio y tiene 18 años, 21? ¿Qué oportunidades hay para las personas entonces? Correcto. Yo he observado que dentro de las intervenciones hasta 18 años quizás no van tan dirigidas, y en mi experiencia, no van tan dirigidas a lo que es la vida adulta, la independencia, estas destrezas que yo necesito para poder vivir independientemente una vez voy a la universidad, una vez ya ¿verdad? Me individualizo, no vivo con mis padres y no tengo ese apoyo o ese recurso inmediato. Así que quizás no tienen esta preparación o no han adquirido estas destrezas y ahí cuando salen de este apoyo más dirigido, bueno, nos podemos encontrar un poco más o desorganizado o no saber qué hacer. Sí, ciertamente pues el diagnóstico de autismo, dicen los estudios científicos que sigue incrementando, no porque haya más personas con autismo, porque hay más recursos ahora y Correcto. más tratamiento, más acceso, pero tengo entendido que está como entre 31 personas, hay una persona diagnosticada con autismo, sobre todo si son personas jóvenes y niños. Correcto. Y yo entiendo que, como menciona, es también los instrumentos que tenemos para medir, ¿verdad? Estos instrumentos basados en evidencia y estandarizados para medir adecuadamente lo que es la sintomatología o características de un diagnóstico de autismo. Podemos ver que hace muchos años, ¿verdad? No diagnosticábamos con autismo, sino otros diagnósticos que eran los que
pues, podíamos evaluar en ese momento. Así que me parece que tener los instrumentos, el conocimiento y las herramientas adecuadas hace que podamos ofrecer un diagnóstico más certero, ¿verdad? Descartar otros y entonces confirmar este. Sí, ciertamente es una posibilidad de que las personas entonces, una vez que tengamos los respectivos diagnósticos, podamos realmente ser personas autónomas, personas empoderadas y una persona como cualquier otra, con sus necesidades, claro, como cualquier persona, pero en este caso unas necesidades bien particulares. Entonces, doctora, quisiera ir ahora más directamente a lo que vienen siendo algunos puntos que tenemos la intención de poder cubrir en el grupo en Websajet. De hecho, la doctora Sánchez es una de las personas que me está apoyando directamente para poder liderar ese grupo en la organización, ya que ella ya tiene una experiencia con este tema. Así que, de alguna manera, la doctora Sánchez es mi mentora para poder llevar a cabo este grupo con el enfoque LGBT para adultos 21 y 40 años en Websajet de San Juan. Entonces, comenzamos con uno de los primeros temas que nos interesa cubrir, por ejemplo, ¿por qué es importante hablar de la identidad personal y autoconocimiento en las personas diagnosticadas con autismo? ¿Por qué es relevante? Es relevante porque dentro de la preocupación que traen los adultos jóvenes o los adultos con autismo, es la dificultad que pueden presentar en hacer, como ellos lo describen, como que ese clic, sentirse integrados, sentirse que pueden conectar con otras personas. Y es llevar el mensaje de poder entendernos y comprendernos como nosotros somos sin la necesidad de poder modificar. Yo no tengo, ¿verdad? Las personas con el diagnóstico de autismo no queremos ofrecer un servicio de intervención para que tengan que modificar o perder su identidad, sino más bien en qué momento pues quizás yo puedo comprenderme mejor y hacer quizás algunos ajustes que sean más socialmente integrativos para las personas que también tienen el diagnóstico. Sí, sí, buen punto que menciona la compañera, en sentido de que no queremos que las personas sean o seamos menos autistas o menos neurodivergentes. No, sino que estamos hablando entonces de una neuroafirmación y pues claro que sí, siempre atendiendo unos puntos que podamos estar más integrados a la sociedad, pero siendo quienes realmente somos. Y a veces con el tema de la identidad, que también tiene que ver con la sexualidad, la orientación y la expresión, a veces pensamos que las personas autistas o neurodivergentes no tienen identidad, no tienen orientación sexual o no tienen derecho a expresarlo. Y eso es un error. Claro, he tenido experiencia que puede verse mucho más como un tabú por la protección pues, que se ha desarrollado por parte de sus cuidadores primarios, porque partimos de que no tienen sexualidad o no tienen el conocimiento para tener una sexualidad saludable y segura. Exacto. Así que, pues, es un tabú porque si no le voy a hablar porque no lo necesita, porque no va a tener ese interés por la sexualidad o por el romance. Y puede ser que algunos sí, algunos no. Eso depende de cada persona. Del interés como cualquier otra persona. Así no mismo. porque necesariamente tenga diagnóstico de autismo es que no va a querer o va a querer más. O sea que hay diferentes tipos de relaciones también amorosas o relaciones y hay que ver pues qué términos o qué tipo de intereses y habilidades tiene la persona y qué es lo que la persona pues le interesa compartir con otra persona, ya sea relaciones, a veces escuchamos que hay personas que son asexuales, personas demisexuales, entre otros aspectos que tal vez en otros momentos los podemos cubrir, pero el punto es que todas las personas tenemos sexualidad, tenemos identidad y orientación independientemente si somos LGBT, si somos heterosexuales, si somos cisgénero, todos tenemos sexualidad, todos tenemos identidad y género. Correcto. Y a veces como que pues, se piensa que el tema LGBT es solamente de una comunidad en particular, no, el tema es de toda la comunidad, de toda la sociedad, de todo Puerto Rico, de las personas, de los humanos. Creo que otro de los puntos que a veces escuchamos mucho en el tema de las personas en el espectro autista es el tema de la comunicación efectiva. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema tan importante? Es bien abarcador, ¿verdad? Ese tema. No necesariamente si tengo la destreza de comunicación, de expresión verbal. Eso envuelve todo lo que son los cues sociales, el poder leer esa área no verbal, el yo poder también utilizar el área no verbal, más allá de expresar que estoy molesto, que estoy triste, pues que vaya
también mi expresión no verbal vaya acorde con eso, porque si no puede haber una falla en lo que es la comunicación. Quizás yo me puedo confundir en que me está diciendo que está triste, pero no lo veo necesariamente. Eso incluye, como podemos llamar por ahí a veces, mira, no tiene filtro, tiene menos filtro, tiene más filtro. Eso puede impactar también lo que es esa comunicación. En mi experiencia, he escuchado que yo soy sincero, que yo no puedo mentir, que tengo que decir las cosas como son. Sí, todos debemos ser sinceros y decir las cosas como son, pero las podemos De decir manera empática. exactamente de una forma que no limite esa interacción que tenemos o esas oportunidades que se pueden tener, ya sea en el área profesional, académica o de relaciones. Sí que sí, ciertamente el tema de la comunicación es un gran reto para las personas en el espectro. Yo creo que una de las cosas que si alguien nos está escuchando, que no asuman nada, que pregunten, que evalúen, que observen, antes de asumir una cosa u otra. Les comparto a la doctora Francesca y a las personas que nos están viendo, escuchando. Yo estuve recientemente en una actividad, la actividad estaba haciendo mucho calor, había una música con unas bocinas bien intensas que tú escuchabas como la vibración que te toca el cuerpo prácticamente, o esa es mi sensación. Así que pues, ¿qué pasó con mi rostro, con mi expresión de la cara? Pues yo estaba bien serio, un poco como si tú nunca me has visto, pues piensas, pues él está enojado Ujú. conmigo, pero no, yo no estaba enojado con ninguna persona, simplemente yo estaba en ese espacio porque tenía un compromiso, tenía que estar ahí y estaba haciendo lo mejor que podía y tal vez mi cara no reflejaba la alegría, aunque yo no estaba enojado. Y una persona me llamó la atención diciéndome que porque estoy tan serio, una persona que yo nunca había visto y no sabía quién era. Y yo le digo, mira, mi nombre es tal, bienvenido, tal cosa. Porque, o sea, ¿qué más yo podía hacer? Es como le dije, yo soy así y la persona Ujú. quedó fría, o sea, en silencio porque no se esperaba mi reacción. Yo no iba a confrontar a la persona de manera de pelear ni de manera negativa, sino como que educar a la persona. Mira, yo puedo tener una expresión seria y no tiene que ver necesariamente contigo, tiene que ver realmente conmigo. Pero no todas las personas tienen la apertura y cada persona tiene también su historia. No lo asumen, no lo asumen que quizás te puede pasar algo, quizás pues es mi forma de yo poder mantenerme en este espacio más tiempo. eh, De sí, autorregularme. exactamente. Sí. Que de hecho ese es el punto que tengo aquí para continuar, el tema de la regulación emocional y el manejo de la ansiedad, Ujú. donde posiblemente muchas personas dentro del espectro autista tal vez han sido diagnosticadas con ansiedad, con depresión, con diferentes diagnósticos o condiciones problemáticas y tal vez no era eso, tal vez era el espectro autista lo que le estaba Mm. pasando a las personas. Correcto, yo he visto mucho, sí, esa comorbilidad, ¿verdad? Del diagnóstico de autismo con depresión y ansiedad, de que sí se puede ver esa sintomatología por quizás lo somático que puede tener, ¿verdad? Sentir la persona en ese momento, pero sí es importante para nosotros y cuando trabajamos lo que son los grupos, es estrategias para yo poder regularme, yo poder reconocer hasta cuánto tiempo yo puedo estar en un espacio que sea de difícil manejo para mí, poder decir que no o que sí a situaciones que realmente yo me sienta bien, no decir capaz porque no es que no seamos capaces, es que puedo decidir si Es- estoy o no estoy. Eso va a depender también del momento, si somos capaces o no, sí que eso es algo que varía. Exactamente, exactamente. Así que esa parte de regulación, más allá, ¿verdad?, de etiquetar si es ansiedad o depresión, es uno mismo reconocer y de la otra parte poder respetar también ese espacio que si yo puedo observar que la otra persona no me está dando esa puerta o ese cue de que puedo entrar al otro espacio, pues respetamos. En algún momento vamos a, ¿verdad?, a cruzar nuevamente. Sí, tal vez algunos de aspectos que podemos recomendar es que tal vez exponerse de manera gradual, Correcto. porque en efecto evitar lo que nos ocasiona la ansiedad no va a hacer que disminuya, va a ser lo opuesto. Sí. Así que siempre es bueno que nos demos la oportunidad hasta donde podamos y que pidamos apoyo a otras personas, a alguien cercano que tal vez nos acompañe a ciertos lugares o hacer ciertas tareas o procesos, pero no dejar que la ansiedad tome más poder o más control sobre nuestras vidas.
Correcto, yo diría que ir aprendiendo estrategia y entonces ir aplicando. Es como la teoría y la práctica. No es exponernos quizá de 0 a 10, pero sí ir ya con unas herramientas que si yo me siento desregulado o que estoy en una situación mucho más difícil o intensa, pues poder tener las herramientas para trabajar en ese momento. Sí, como tal vez una persona puede usar canceladores de sonido, Correcto. o si le molesta la luz, puede entonces usar gafas, una gorra, un sombrero, un abrigo. Si tiene calor, entonces usa ropa que use pantalones cortos, que sea refrescante para el clima que estamos ahora mismo en Puerto Rico. Eh, Entre otras cosas que se pueden ir viendo de caso en caso en particular. También tenemos por acá, en perspectiva, poder atender en el grupo de apoyo en Websajet el tema de los intereses especiales y cómo se pueden integrar a la vida diaria. Cómo podemos hacer que una persona que tal vez tenga alguna limitación en la comunicación, a través de sus intereses especiales, podemos hacer que esa persona se integre en sociedad y en grupo. ¿Cómo podemos ver eso en un ejemplo? Correcto, nosotros lo trabajamos basado en los intereses. Para poner un poquito en contexto, cuando nosotros vamos a ser amigos, vamos a dialogar con otras personas, nosotros comenzamos con esos intereses que podemos Es identificar. usual. Exacto, intereses en común y como que por ahí cojo ese pie forzado, como podemos decir, y continuar la comunicación. Así que le vamos enseñando, vamos tratando de llevar a la persona a que identifique ese interés que tiene y buscar espacios que pueden ser fuentes de amigos o fuentes de interacción, para que sea más fácil lo que es esa comunicación. Por ejemplo, si yo tengo un participante que le gusta mucho la lectura, pues yo le puedo recomendar que vayamos a una biblioteca, que vayamos a un lugar donde, ¿verdad?, incluya lo que es este interés porque es muy probable que encuentre otra persona que tenga Sí, ese mismo sí. interés, que ahí nos vamos moviendo. Hemos tenido participantes que, por ejemplo, les gustan los carros antiguos, pues vamos buscando dónde, ¿verdad?, en qué momento en Puerto Rico se hacen exhibiciones de carros antiguos. En A ver, varios momentos. exactamente, pues vamos y ahí entonces pues podemos practicar cómo yo iniciar una conversación, cómo yo puedo mantener una conversación si alguien dice un comentario, aunque no lo conozcamos, ¿verdad? Pero ya yo sé que en ese espacio puede ser una fuente de amigos porque es muy probable que las personas que estén allí tengan el mismo conocimiento que yo acerca del interés de los carros antiguos. Y entonces es una manera en que la persona Z puede estar entonces en un grupo con un interés en particular en este tema en los carros antiguos, pues se puede estar comunicando, ahí también la persona tiene una identidad, así que todo se va como entrelazando de alguna manera, y conectando. Correcto. No queremos que del todo quedarnos, ¿verdad?, en ese único interés o en ese único tema, pero nos ayuda a poder practicar lo que son esas destrezas sociales en un ambiente más regulado, por decirlo así, porque no me voy a ver con la necesidad de qué tema puedo buscar ¿verdad?, qué puedo seguir diciéndole a esta persona para continuar la comunicación. Puedo seguir hablando de carros, diferentes temas sobre carros. Pero que eventualmente esta destreza la persona la pudiese integrar en otras esferas de la vida, como si la persona le toca, por ejemplo, ir a una agencia gubernamental a buscar un documento, pues tal vez ya puede por lo menos sonreír, saludar, decir las gracias, por favor, seguir una instrucción y ir a un espacio tal vez acompañado o solo a la persona y ir teniendo un poquito de más autonomía, de más independencia progresivamente. Correcto. Sí. Excelente. Y por acá tenemos también un tema bien importante en las personas con neurodiversidad o autismo, en los diferentes niveles, que es el tema de la toma de decisiones y la autonomía personal. ¿Qué nos puede compartir sobre eso? Sobre todo la autonomía personal sí es un tema que busca mucho esa ayuda, mayormente los cuidadores o no cuidadores, los padres, Ujú. porque los grupos que hemos trabajado son grupos de adultos jóvenes, de alto funcionamiento, pero sí hemos visto lo que se asemeja a que la mayoría aún vive con sus padres. No es que haya un problema con eso, pero que viven con Ujú. sus padres y la tendencia de que los padres, pues por protección, quizás hablen sobre ellos o que traten de tomar decisiones
por ellos. Así que es un modo que hemos visto de protección y de que para que no le salga bien o para no exponerle un espacio vulnerable, pues yo mejor voy a la cita, yo mejor llamo Sí. al médico. Así que lo que nosotros queremos es que mediante estas destrezas de interacción social que vamos, ¿verdad? Que están dirigidas en el grupo que vas a comenzar, es que lo puedan generalizar, porque si ya yo comienzo a llamar a mis citas médicas, ir solo a los lugares, pues ya estoy aplicando lo que son esas destrezas de interacción social, para tener el fin de tener, ¿verdad? Lo que es la autonomía y toma de decisiones. Sí, sí, y más si hablamos de ejemplo de personas jóvenes que tal vez están haciendo algún trámite para estar en una universidad, Correcto. tener un empleo, tener su primera experiencia de vivir en un estudio solo, solas, comprar un carro, generar un crédito, experiencia de crédito, son diferentes aspectos en toma de decisiones que es importante que las personas tengan la oportunidad y les acompañemos porque si no se quedó un espacio en suspenso de que entonces las personas con neurodiversidad pueden ser extorsionadas en el aspecto económico si no tenemos ninguna experiencia, cualquiera puede engañar y vender cualquier cosa porque tal vez no sabemos tomar decisiones o tal vez sí sabemos. Así que sí que es importante que tengamos la oportunidad, que se tenga la oportunidad del acompañamiento y desarrollo de la autonomía, ¿verdad? Con una supervisión, porque cada persona tiene diferentes necesidades y diferentes niveles de cognición, pero para que cuando ya tal vez esos adultos jóvenes no tengan a sus papás, tutores o cuidadores, puedan seguir viviendo de una manera digna, con su comida, su plan médico, su cama, su vivienda, las cosas básicas que cualquier persona merece. Porque los papás no van a durar para siempre, ni, o los tutores o cuidadores, y que de alguna manera dependamos menos Correcto. de quien nos está de alguna manera apoyando o cuidando. Yo he visto que, o identificado, como mencionas, sobre las fortalezas o quizás otras áreas a mejorar dentro de los grupos que nosotros hemos trabajado, aunque todos sean de alto funcionamiento, es decir un nivel 1 en ambos dominios, no todos presentan las mismas necesidades. Ujú, Así que ujú. hemos tenido ingenieros, hemos tenido que están todavía cursando bachillerato, que están trabajando. Así que puedo tener un participante que es ingeniero y que está tratando de comenzar a ver a lo que es el área laboral, pero quizás aún no gestiona lo que es su plan médico, no gestiona lo que es sus finanzas o su presupuesto. Así que tienen muchas destrezas, pero hay otras que todavía hay que continuar trabajándola. Y aunque los grupos no van dirigidos a aspectos de vida independiente en relación a que les vamos a enseñar cómo hacer un presupuesto y demás, pero sí a que puedan pedir ayuda, así que puedan gestionarlo de una forma más asertiva. Sí, que puedan ir dando esa oportunidad poco a poco de ir tomando algunas decisiones. Si no sé algo, pues entonces pido apoyo de alguien que sabe más, de mi mamá, de mi papá, de mi hermana mayor, por ejemplo. Pero que la persona como tal no se limite, que no tenga ese miedo y pueda ir poco a poco logrando lo que se proponga. Más si hablamos en este caso de las personas con alto funcionamiento nivel 1, porque como mencionó la doctora Francesca, podemos ser cualquier persona. Vendedores, maestros, profesoras, doctores, policías, enfermeras, y están por ahí, las personas estamos por ahí con nuestras diversas neurodiversidades y tal vez somos buenos o muy buenas en unos temas en específico y tal vez en otras áreas necesitamos un poquito de más apoyo para poder seguir hacia adelante en un balance y con salud. Correcto. Por acá tenemos también un tema que se escucha mucho cuando hablamos de las personas en el espectro de autismo, que son las relaciones interpersonales y la amistad. ¿Cómo podemos atender ese tema? Bueno, es un tema, me gusta, ¿verdad? Dentro que en efecto todos los temas en sí trabajan lo que van a ir trabajando lo que es las relaciones interpersonales. Pero yo diría lo más curioso también es el interés en yo mantener esas relaciones que tenemos, ¿verdad? Podemos ver los adultos que tienen amistades, pero no sabemos cómo mantenerlas, ¿verdad? No envío ese mensaje, no hago llamadas o no planifico el Salidas, salir, encuentros. ¿verdad? Eso que requiere el mantener una amistad, porque realmente si tú y yo somos amigos y yo hace un mes que no te escribo, ahí nos vamos a distanciar. Ya, la relación no es tan profunda entonces, que es algo que Exactamente. entonces suele ocurrir. Correcto. Entonces entramos en esa quizás incongruencia de que me dice, sí, que yo quiero tener amigos. Y yo,
no le escribes a fulano? ¿Por qué no llamas a fulano que ya tú lo identificas como un amigo? Y es como que, pues no sé. Entonces los vamos llevando a eso, a la importancia de hacerlo para poder mantener lo que es la amistad. Y más en este tiempo de las redes sociales y el mundo del internet, donde las personas también neurotípicas pues tienen un reto de conectar no solamente a las personas neurodiversas con el tema de los mensajes y de momento uno se escribe y llega a un acuerdo con un grupo y después nadie del grupo llega, está todo el mundo ocupado. Eso Así que pasa. es un reto para las personas en la sociedad en este tiempo, lo que es mantener amistad y esa conexión desde el aspecto físico y no solamente lo digital o el aspecto de internet. Correcto, y ahora que mencionas lo de el afecto o el estar presente, vemos muchas amistades que se han creado mediante las redes sociales de otros países, Ujú. que no voy a entrar en que si eso está bien o está mal, pero podemos entrar en que no se da la oportunidad de yo poder interactuar, de janguear, de salir, Físicamente. exactamente. Entonces nos vamos a quedar pues como quieren una necesidad, porque yo quiero el afecto, ya sea hablando, no estamos hablando de afecto de abrazarnos o de tocarnos necesariamente, pero sí de poder estar presentes y de poder compartir y poder aplicar también todas estas destrezas que aprendemos y que también el estar mucho tiempo en un espacio, en computadora o que mis amistades sean basadas solamente en las redes sociales, puede ser un indicador de aumentar síntomas de depresión Aislamiento, o de soledad. ansiedad, porque no me estoy exponiendo a participar de actividades sociales. Así que cuando me toca hacerlo, pues volvemos otra vez al ciclo de que me da mucho más, ¿verdad? Aumenta El lo que es la malestar, la ansiedad. ansiedad, Exactamente. la frustración, Correcto. tristeza, depresión. Eso lo hemos visto mucho. Así que ciertamente entonces la recomendación es que nos demos la oportunidad de ir poco a poco conectando con las personas y importante lo de el seguimiento a largo plazo, de que si decimos que queremos tener cierta amiga o amigo, pues hacer algo para que eso entonces ocurra y no se quede en un mensaje. Sí, poder mantenerlo porque también si yo quiero tener una relación romántica, las relaciones románticas empiezan con una amistad o al menos ir compartiendo para yo poder conocer a la persona. Ujú. Yo no te conocí hoy y ya vamos a establecer una Es un relación. proceso. Es un proceso, así que si yo no voy a los pasos básicos de salir, de interactuar, de conocer a esta persona, de ser amigos o tener algún tipo de relación, pues no puedo llegar al paso de establecer una relación romántica. Si me salto estos pasos, ¿verdad? Voy a estar en un espacio vulnerable en que no voy a saber cómo tomar decisiones, en quizás no reconocer las banderitas verdes o rojas Exacto. dentro Sí, de la sí, relación, que es sí. importante y es algo que también nos hemos topado mucho. Que pues la realidad es que no hablo mucho con las personas, se acerca alguien con interés, me puedo ilusionar porque es la persona que me está hablando y entonces ahí salté pasos que no debí. Sí, que entonces el tema de la amistad es sumamente relevante en el sentido de que digamos que es como una especie de ensayo o oportunidad de poder interactuar con otras personas, relacionarnos, compartir experiencias, emociones, intereses, y ir como teniendo unas destrezas de cómo hacerlo, de qué tipo de amistad es la que te conviene, la que te gusta, y qué tipo de amistad o persona no es compatible contigo o no fluye, para que después entonces más adelante ese ejercicio se pueda llevar a cabo tal vez en una posible pareja, en una posible relación de noviazgo. Exactamente. Esa parte que mencionas de poder identificar qué persona es buena para mí como amigo. No necesariamente que no tenga las destrezas de ser un buen amigo, pero no todos los amigos no todos sus amigos van a ser buenos amigos para mí porque tenemos intereses en común o no tenemos intereses en común o no nos gusta estar en el mismo espacio. Sí, tienen una manera muy distinta Correcto. de vivir y de los intereses hacia donde se quieren dirigir. Y eso lo tenemos que experimentar. Porque yo te lo diga o porque tú me lo digas, no va a suceder. Sí, así que ciertamente tenemos un gran reto entonces en este momento de la sociedad, porque no solamente es el tema del espectro autista, sino que también la misma tecnología y cómo está conformada la sociedad también nos va aislando y nos va dejando como con menos oportunidad de poder conectar en este mundo físico con las personas.
que está bien el internet y que nos acerca también a personas fuera de Puerto Rico, el conocimiento, nueva información, que eso está excelente, pero de alguna manera si no lo trabajamos en un balance, también nos distanciamos y nos aislamos de lo básico del ser humano, que es estar junto con otras personas hablando, intercambiando ideas, intercambiando experiencias, intercambiando alimentos, eh, acompañándonos en la sobrevivencia humana desde lo más básico, tener eso presente. Tiene sus ventajas, ¿verdad? Lo que es el uso de la tecnología. Si yo tuviese la tarea de buscar fuentes de amigos o buscar estos lugares que yo puedo ir basados en mis intereses, pues yo puedo utilizar las redes y escribir grupos de lectura o bibliotecas en donde yo pueda asistir o los shows. Y entonces eso me va a llevar a esa fuente de amigos. También en las redes sociales hay grupos, ¿verdad? En Puerto Rico, grupos sobre esos temas. Y entonces uno puede ser parte de esos grupos y luego hacer lo que es ese get together o esa reunión con estas personas. Sí, yo por ejemplo tengo intereses especiales por el tema de las plantas y la naturaleza. Pues en internet yo estoy siguiendo todos los grupos y páginas del tema de plantas y aficionados a jardinería, horticultura, agricultura, y sigo todo eso, lo estoy siguiendo. Pero me he quedado solamente siguiéndolo y no estoy en nada desde el mundo físico relacionado a la jardinería, más allá de cuidar mis plantas, no estoy en ningún grupo. Okay. Entonces es una tarea que yo mismo puedo tener, como a qué grupo realmente voy a ir, como a un grupo de coleccionistas de orquídeas o coleccionistas de cactus o así por el estilo. Exactamente, es una fuente de amigos, le llamamos, porque es un espacio donde yo puedo, quizás no hablo con todos, porque igual podemos tener eso en común, pero no necesariamente es que vamos a ser amigos, pero es una fuente que te ayuda a que esos primeros pasos, y mayormente si yo siento un poquito de ansiedad en iniciar una conversación con alguien que no conozco, pues ya yo sé que yo puedo hablar de plantas. Y es mucho más fácil. Entonces es más orgánico el proceso. Exactamente, sí. También tenemos otro punto que a veces escuchamos mucho cuando diferentes personas hablan sobre el tema del espectro autista. Y en algún momento escuchamos que personas decían que las personas en el espectro autista no tienen empatía, no tenemos empatía, que podemos ser personas muy frías sin sentimientos. ¿Qué nos puede decir sobre eso, doctora Francesca? Pues mira, que no es que, ¿verdad? No hay empatía, ¿verdad? Puedo decir que hay aspectos de personalidad también, ¿verdad? Los intereses, tengo empatía, pero no sé cuándo cómo ofrecer esa expresión de empatía. Quizás no logro identificar cuando tú estás triste o cuando estás molesto para yo poder hacer ese acercamiento. ¿Verdad? Quizás tengo dificultades sensoriales que tampoco quiero hacer ese acercamiento o no sé, ¿verdad?, cómo hacerlo, y lo podemos traducir a que no le importa, ¿verdad?, o que no tiene ese interés de apoyarme. Sí, es un tema que hay que trabajar, ¿verdad? Porque si yo tengo amigos, si yo tengo pareja, es algo que se debe, sí. Se debe de dar. Así que lo vamos practicando, se va enseñando, se va exponiendo mediante como historias sociales y poder verlo, no como necesariamente yo soy un problema, yo no sé ser empático. Es como que veo esta situación, que si yo me encuentro en un futuro en esa situación, pues ya tengo una idea de cómo puedo abordarlo. Sí, totalmente de acuerdo con la doctora Francesca. Añado que algo que yo como persona dentro del espectro autista realizo, esto no significa que todo el mundo lo tiene que hacer, pero a mí me funciona, es con las personas que realmente yo tengo interés de tener algún tipo de relación de trabajo, de amistad, de compañerismo, pues las personas no pueden adivinar. Entonces es mi responsabilidad que tanta información yo le doy a las personas para que sepamos de dónde partir. Porque si yo no me he abierto porque tal vez no estaba preparado o no tenía la seguridad para hacerlo, un poco es injusto en el sentido de que las personas entonces van a asumir ciertas cosas de las personas neurodiversas autistas, pero la persona ni siquiera se ha expresado, ya la persona Z asume, pero ni siquiera nos has escuchado porque no nos hemos atrevido a hablar. Entonces tenemos que, cuando estemos listas, atrevernos a hablar y dejar saber lo que necesitamos, porque si nos comparan, pues es injusto. Porque al comparar a una persona neurodivergente o con autismo con una persona neurotípica, va a haber una comparación y la persona neurodiversa autista va a perder si nos comparan. Entonces yo trato de hacer el ejercicio de decir, mira, yo tengo este diagnóstico,
te lo estoy compartiendo porque quiero tener una buena relación contigo y puede ser que algunos de mis expresiones o comunicación o palabras tal vez para ti sean extraños, raros o no entiendas en algún momento. Y si eso pasa, déjame saber para ver Yeah. cómo podemos retornar la conversación y balancear lo que estamos trabajando juntos. Yo creo que también, ¿verdad? No tenemos que sentirnos obligados ¿No? en decir un diagnóstico para que la otra persona nos pueda también entender. Yo pienso que esto es también algo de recíproco, Ujú. ¿verdad? Que si yo tuve una reacción, no fue directamente a ti, pero a ti te incomodó, de la misma forma puedes hacer el Sí, acercamiento, sí, como que sí. mira, yo estuve en esta posición, me sentí que a ti no te importó, me sentí que no tuve tu apoyo, pues mira, lo podemos dialogar, no podemos siempre partir de que señalar que es la otra persona la que siempre tiene que hacer, ¿verdad? Una acción, una expresión. Eh, y que de igual forma todos somos diferentes, así Todos que cometemos porque no tenga errores. empatía no significa que no puedo ser necesariamente un buen amigo o tener una buena relación. Quizás puedo mejorar en ese aspecto, pero puedo tener otras áreas. También hay que ver también de qué manera la empatía no es solamente una definición o una sola aspecto o cosa, sino porque puede ser que haya una persona que tal vez no exprese cierta emoción con palabras o con su lenguaje corporal o facial, pero tal vez la persona XY, pues tal vez te pregunta si tú comiste, si dormiste bien, Ujú. si tomaste tus medicamentos, si, si tienes tu abrigo para que no te dé frío. Y Ujú. son pequeñas otras maneras también de que podemos mostrar una empatía, tal vez de una manera diferente, pero al final es empatía también. Exacto, reconociendo que también el concepto de empatía es un poco abstracto, Ujú, ¿verdad? ujú. El ponerme en tus zapatos, en tu posición, ¿cómo yo hago eso? Si eso yo no lo Es puedo ver. subjetivo. Exactamente, así que podemos también identificar que parte de algunas características dentro del diagnóstico de autismo es quizás esa parte o esa área más abstracta, eso que no está explícito. Así que o lo que es subjetivo, como tú mencionas, que es importante, ¿verdad? Uno reconocer cuáles son los propios pues, límites o hasta dónde yo puedo llegar, porque tampoco voy a generarme una frustración porque no Claro, claro. puedo llegar hasta un punto, pero llego hasta aquí y tengo otras áreas de fortalezas que puedo brindar también. Sí, sí, totalmente que coincido con la doctora Francesca. Lo que yo les quiero mencionar a las personas que nos están escuchando es que no es que no tengamos empatía, al contrario, puede ser que algunas personas neurodiversas o en el espectro autista no es que sean empáticos, no es que seamos empáticos, sino que seamos demasiado empáticos, hiperempatía. Entonces, que también es un tema a tener en cuenta de cómo uno lo maneja a largo plazo en los diferentes espacios, porque puede también ser abrumador si no estamos conscientes que eso nos está pasando y si no sabemos cómo delimitar límites y barreras, Exactamente. puede ser súper en deterioro de la salud mental de nosotros y nosotras si no estamos conscientes de cómo manejarlo, cómo administrarlo. Por acá también tenemos el tema del manejo de la frustración y la tolerancia al cambio. Eso es algo que solemos escuchar muchísimas veces, ya sean niños, adolescentes, personas adultas, cambios de planes, agendas, rutinas, cambios con comida, con ropa. ¿Qué ocurre con este tema? Pues ocurre, se ve diferente en niños, en adolescentes y en jóvenes adultos. Se ve totalmente, ¿verdad? Se puede ver totalmente diferente porque las necesidades o las destrezas en esas etapas de desarrollo son diferentes. Es como has mencionado anteriormente, cómo gestiono esa toma de decisiones ante un cambio y ese manejo de mi regulación emocional ante un cambio, ¿verdad? Siempre recomendamos lo que es la prevención, ¿verdad? Si estamos en una relación de pareja, pues damos la recomendación que si sabemos que va a haber un cambio, pues lo podamos Mm, notificar de antemano para poder prepararnos y demás. Pero como sabemos, la vida no es tan No siempre funciona predecible. así. Mm. Exactamente. Así que dentro de las herramientas o estrategias que vamos adquiriendo para el manejo de la ansiedad o de la frustración, es aplicarlo en estos momentos. Hubo un cambio de último momento, no puedo controlar ese cambio, pues ¿cuáles son las alternativas que tengo? ¿Cómo lo puedo manejar? Estoy muy molesto, estoy muy frustrado, pues cómo yo
lo canalizo, ¿verdad? Y reconocer también que si yo estoy en un espacio, por ejemplo, si yo estoy en un área de trabajo donde la incidencia de cambios es todo el tiempo, pues yo puedo evaluar si ese espacio de trabajo es el adecuado para mí. ¿Verdad? Con esto yo no estoy diciendo que renuncien a sus trabajos, claro que no. ¿Verdad? Pero es como todo, las personas neurodivergentes o las que no tuviesen algún diagnóstico, siempre tenemos que reconocer en qué espacio estamos. Si este espacio me afecta emocionalmente, yo puedo cambiarlo y aún con mis cambios continúa este patrón que me afecta, pues evaluar ¿verdad? Ese espacio en que estamos. Pero sí es una de las dificultades que podemos encontrar en los adultos jóvenes y más cuando somos adultos, que es más impredecible a cuando estamos bajo el cuidado de otros adultos o de maestros, estamos en la escuela, que es un ambiente un poco más controlado. Sí, ciertamente es un reto bien significativo porque es algo que está totalmente fuera del alcance humano. La vida funciona así es esta realidad, nos guste o no. Y pues algunas personas tienen unas destrezas, otros tienen otras destrezas o competencias y toca navegar y exponernos porque pues no hay de otra y pues ciertamente puede haber entonces desregulación, ansiedad, depresión, coraje, emociones intensas. Pero entonces ver cómo la persona va identificando tal vez con el acompañamiento de un profesional qué competencias, qué fortalezas tiene esa persona para manejar ese cambio abrupto de planes, una invitación al cine que de momento se cancela, alguien se enferma, se muere una mascota, ¿qué podemos hacer para prevenir para que aunque duela o incomoda, pues la persona pues pueda seguir hacia adelante y pueda sobrepasar ese momento? Correcto, yo siempre digo, no tenemos que esperar a que llegue el fuego para apagarlo, podemos ir preparándonos, tener esa cajita de herramientas para cuando suceda, pues poder aplicarlo más consciente y no sentirnos desorganizados o no sentirnos que no sabemos cómo trabajarlo. Si yo tengo una guía, pues me puedo dirigir a eso. Puede ser que funcione, puede ser que en algunos momentos funcione más, otros momentos, ¿verdad? No tanto, según la carga que uno lleva durante el día, porque no todos los días yo me siento de la misma forma. No todos los días mientras yo voy guiando voy a encontrar la misma paz en la carretera. Así que hay otras cosas que podemos ir evaluando al momento también de que hayan cambios. Sí, podemos ver diferentes alternativas, lo que más le resulta a las personas. Hay aspectos así bien genéricos como tal vez tener alguna técnica sencilla de mindfulness. O grounding, ¿verdad? Utilizando los sentidos, que esto es una técnica que se puede aplicar en cualquier escenario, en Y cualquier no conlleva un momento. gasto de nada. Exactamente. Pero yo creo que aquí lo importante es reconocer, yo poder reconocer qué es lo que me genera más molestia o desregulación ante los cambios y yo saber cuáles son las herramientas o las destrezas que a mí me funcionan. Sí, puede ser para alguna persona tal vez la música, que le ayude a autorregularse después de un cambio repentino en la agenda, o tal vez hacer ejercicio, como el ejercicio que a la persona le guste, correr, caminar, bicicleta, patineta, tal vez los videojuegos por un tiempo razonable. Puede ser una manera de la persona también tener ese espacio para autorregularse, tal vez puede ser su interés especial los videojuegos, Claro. el anime, el manga. Aplicarlo con un propósito. ¿Verdad? Con un propósito, que si el anime o los videojuegos me funcionan para relajarme, pues yo utilizarlo con ese propósito, porque no a todos les funciona para relajarse, ¿verdad? Sí. Si pierdo, ya, como que también puede ser. Si yo me doy ejemplo a mí con el videojuego, yo soy ese personaje que ya se eliminó. De la primera. Porque esa destreza del videojuego no es como que a mí destreza, yo lo reconozco, pero reconozco que a otras personas les puede gustar mucho, tienen mucha habilidad y les puede ser de gran beneficio exponerse a los videojuegos con una cantidad de tiempo específica. Y también identificar a un recurso que yo pueda escribirle en un momento, que yo pueda llamarlo, como que mira, me sucedió esta situación, necesito simplemente hablar, porque estoy identificando que ya veo las primeras características y uno puede tener ya ese listado de personas y hacer ese acercamiento por mensaje o por teléfono y nos ayuda también a esa guía. Sí, tal vez en la familia puede ser el papá, la mamá, una tía, un hermano, alguien de la comunidad, de la urbanización, del barrio donde esa persona resida, o tal vez en el trabajo puede tener alguna compañera o compañero o supervisora o alguien que
que si hace falta esa persona autista pueda tener 5 o 10 minutos que alguien le escuche un momento y la persona pueda entonces continuar con lo que estaba elaborando o realizando. También tenemos por acá el tema de la organización y la planificación y el manejo del tiempo. Solemos ver algunas dificultades con este tema. ¿Qué nos puede decir? Yo lo veo más, pero que estas son algunas destrezas como que de funciones ejecutivas, ¿verdad? De que si yo quiero lograr una meta, yo necesito organizarme, manejar el tiempo y demás. Yo lo puedo identificar más en poder transicionar quizás de esos intereses restrictos que yo puedo tener que evitan a que yo pueda tener esa organización, esa planificación y ese manejo de tiempo, ¿verdad? Ese ha sido un poco ¿verdad? Basado en mi experiencia. Yo puedo tener las destrezas de organización, de planificación, pero de momento estuve en ese interés mío que fue bien difícil salir, ya de ahí me desorganicé, porque ya no voy a tener el tiempo para terminar mi trabajo, ya no voy a tener el tiempo de cocinar, si ya yo dije que yo iba a cocinar a tal hora. Quizás estoy en una conversación y me quedé hablando de mi tema y eran 5 minutos y ya estuve una hora. O se atrasa tu tarea o buscar a alguien, si eres una madre con autismo, no buscaste a tu hijo a tiempo porque te envolviste en el tema de interés y se quedaron los niños en la escuela esperándote, cualquier tema así. O por el contrario, puedo querer que todo esté mucho más muy organizado, entonces eso también puede incurrir a una inflexibilidad en que no puedo salir hasta tener esto como, ¿verdad? Como yo lo quiero. Así que más allá de, ¿verdad? Lo que en sí significa organización, planificación y manejo de tiempo, ¿verdad? Va más allá a la definición, ¿verdad? Va a lo que cómo le puede afectar al individuo y cómo se puede ver eso dentro del diagnóstico de autismo, ¿verdad? Como que relacionando las características de lo que es el autismo. Yo he estado viendo diferentes personas dentro del espectro de autismo desde el internet, personas en Europa, en México, en diferentes países, sobre todo mujeres que están hablando sobre el tema, exponiendo el tema desde sus experiencias, ya sea sin conocimiento en salud mental o desde un conocimiento académico en salud mental. Por ejemplo, escuchaba a una persona de España que ella un poco hablaba como que ella iba a seguir con sus intereses especiales, pero un poco como administrando el tiempo. Como, ok, pues si él le tiene 24 horas, su interés especial iban a ser solo 2 horas. Y el resto de las horas iba a tener que hacer otros compromisos porque esa persona también era madre, tenía trabajo y no se podía quedar solamente con sus intereses especiales. Correcto. Si tú ves, ella tiene lo que son las destrezas de planificación y organización, pero quizás esa transición, esa flexibilidad referente a lo que es el autismo, pues le cuesta cumplir con esa organización que ella sabe cómo aplicarlo. Recuerdo que ella mencionaba que uno de los temas que más le frustraban era conducir por el tráfico y luego tener que llegar para la casa con las niñas a cocinar, y ya también estaba haciendo una maestría, entonces ahí se le empezaba a complicar el manejo de su tiempo en conjunto al tema de sus intereses especiales. Pero es un buen ejemplo mencionarla a ella porque a pesar de la limitación o la necesidad, la persona aún así sigue siendo autónoma, en movimiento y pues viviendo y haciendo lo mejor que puede, porque todas las personas tenemos retos y limitaciones y cometemos errores como cualquier persona. Intereses. Yo a veces llego a mi casa y yo quiero estar toda la tarde viendo Netflix. No, un tema en particular, pero tengo que manejar el tiempo que tengo otras cosas también que hacer. Así que no es algo que simplemente va a abarcar a lo que es el diagnóstico de autismo, ¿verdad? Pero sí puede ser un poco más complejo, un reto para algunas personas. Sí, lo he visto con diferentes personas que he estado siguiendo o desde mi propia experiencia también lo he experimentado. En ese caso, ¿verdad? Por un ejemplo que te puedo ofrecer, un participante que está estudiando ingeniería, joven, 18, 19 años, está entre los 18 y 20 años. Teóricamente sabe cómo manejar el tiempo. Pues un lunes salgo de la universidad, voy a estudiar de tal hora a tal hora, este es mi break para motivarme y continuar. Pero el momento de estar en su casa y ver su interés, ¿verdad? que tiene, se le hace bien difícil cumplir con la agenda o cumplir con lo que ya ha establecido, no porque no quiera, no porque no quiere salir bien en la universidad, es que pues
un poco retante esa parte de transicionar para poder cumplir mi organización. Sí, y aunque es el último tema que estaríamos como tal cubriendo en el grupo piloto en Websahet, es un tema bien significativo porque si no lo atendemos, entonces las personas en el espectro autista pueden estar expuestas al tema de la ansiedad, la depresión, el aislamiento y problemas de salud mental, autolesiones, y puede escalar la situación que de momento parece muy simple. Si no se atiende, puede hacer que la persona se deteriore muy significativamente. Claro, porque estos son destrezas que me ayudan a yo lograr una meta. Yo tengo un objetivo, yo tengo una meta, yo tengo que aplicar todas estas destrezas de funciones ejecutivas, planificación, manejo de tiempo, organización, iniciación. Así que si yo no puedo aplicarlas, no cumplo una meta, pues puedo generar frustración porque me comparo, me veo estancado, no logro lo que yo quiero, me están presionando, salí mal en la universidad, me quitaron la beca. So, abarca muchas otras áreas que puede generar lo que es frustración y ansiedad. Es algo de lo que ya he ido cada vez escuchando más y viendo más. He tenido diferentes diálogos con personas en diferentes momentos, y a veces esos son uno de los temas que las personas traen. Estoy en la UPR, pero la universidad me ha puesto en probatoria. La beca está en pausa. Ahora tengo que pagar el préstamo. No pasé la probatoria en el trabajo. No me renovaron el contrato. Exactamente. Y entonces eso pues genera, ¿verdad? Esa frustración, ese sentido entonces las personas de no tener autonomía, de que, pues mi mamá tenía razón, mi papá, mi tía, mi tío, mi abuela, de que vamos a depender por siempre de otra persona y vamos a ser independientes. Entonces por eso es tan importante estos temas que hemos cubierto, porque aunque no hay necesidad que se domine un 100% de ninguna persona, pero que de alguna manera las personas se expongan y puedan incrementar un poquito este tipo de aspectos en su vida. Claro, sí, porque eso iría también de la mano la educación, ¿verdad? Cómo las demás personas se van educando sobre lo que es el diagnóstico. Autismo no necesariamente es la persona, no es solamente la persona que es no verbal, que no puede llegar a ser, ¿verdad?, completamente independiente. El autismo también puede ser una persona que quiere casarse, quiere tener su casa, quiere su independencia, quiere trabajar, y que tiene esas metas también y que le genera malestar si no las Sí, cumple, ¿verdad? definitivamente. Sí. Así que, ¿qué otros aspectos, además de los que hemos cubierto así de manera precisa, con la intención de que este grupo va a estar comenzando en agosto, nos pudiera compartir, doctora Francesca? Yo diría el tema del romance, ¿verdad? Mm, Que ahí vemos la parte de relaciones interpersonales y demás, pero yo diría también esa parte de dating, de encontrar una pareja, porque sí, dentro del diálogo he tenido personas que no le interesan, pero he tenido muchas personas que sí le interesa o que han tenido parejas, pero no ha sido pareja saludable por el hecho de, ¿verdad?, de que quizás no identifico adecuadamente unas áreas que debía hacerlo o debí tomarme el tiempo. Así que muchas de las cosas, ¿verdad?, lo que he escuchado un poco más repetitivo ha sido lo de trabajar el dating, y la educación, que aunque no sea algo que me corresponde, ¿verdad?, educar directamente a la persona con autismo, pero que la sociedad o la comunidad no esté educada, afecta, ¿verdad?, mi desempeño, porque sí he observado la limitación o el miedo de la persona con autismo en notificar su diagnóstico a la universidad o una agencia de trabajo por el miedo de que lo discriminen. sí, Porque tiene sí. autismo, pues no te doy, incurro en la acción de no darte el trabajo, de pensar que no eres suficiente en esa área de trabajo. Eso que también tiene un impacto. Otro tema que sí he escuchado mucho, que no es que nosotros quizás lo podamos atender directamente, pero es el miedo a guiar un vehículo. Sí, eso es un tema recurrente en personas en el espectro Yo de pudiera autismo. decir que si hemos trabajado en diferentes grupos, un total de 30, ¿verdad? Yo creo que 3 o 4 de esos 30 sí guían, sí tienen licencia. Hay otros que tienen licencia pero no quieren guiar, hay otros que no tienen el interés. El interés por el miedo de cómo,
¿verdad? Ellos le expresan cómo guían los demás. Con la carretera, que es difícil, la carretera, si alguien se acerca, yo no sé manejarlo, ¿verdad?, adecuadamente. Así que ese tema también ha sido bastante recurrente. Pero mira, es un tema bien interesante. Yo empiezo como a tener ideas y a tener creatividad. Pienso, bueno, pero hoy en 10 o 15 años cuando los porcientos han seguido subiendo tanto, entonces, ¿cómo sería una solución así aleatoria que yo menciono? Sería como, maybe que las autoridades de los diferentes países ha- haya un carril, haya un carril para personas neurodivergentes conduciendo. Sería como una O posibilidad. tener más claves visuales o más símbolos, o tratar de evaluar que hay personas que de verdad guían sin conciencia, Eso es cierto, que hay lamentablemente que atender, hay lo que vemos atender eso continuamente, también. sí, Que me pasó la luz, no respeto la luz amarilla, no respeto la luz roja, ese miedo es real. bajo sustancias controladas, alcohol, exceso de Exactamente. velocidad. Que eso es parte también de las preocupaciones que expresan. Eso pues, le toca a alguna política pública para trabajarlo. Sí, porque si cada vez los porcientos van aumentando más, entonces de momento, ¿qué tanto por ciento de la población no va a estar guiando? Entonces, ¿qué tipo de recursos o servicios o posibilidades o acomodos se hacen para las personas? Porque es lo que estamos viendo a nivel mundial, que cada vez sube más y más los porcientos del diagnóstico. En Puerto Rico yo diría quizás mejorar lo que es los medios de transporte, ¿verdad? Mejorar la accesibilidad en guagua pública o en lo que es el tren. El tren no es accesible para todos los No, municipios no. ni a todos los lugares que podamos caminar, ¿verdad? Que si el tren me dejó aquí, yo pueda caminar a cualquier lugar que yo quiera. Así que no es que se vean en la obligación de tener que guiar, porque el que no quiera guiar, que no guíe, ¿verdad? Pero esa accesibilidad de movilidad en cuestión de transportación. Sí, es algo que va más allá de la neurodiversidad o del autismo, tiene que ver con el sistema, con el colonialismo, con el capitalismo, de cómo nos obligan a comprar un carro, entonces, tener esa deuda. Exacto. Prácticamente el sistema nos obliga porque si el tren está, pero pues es limitado, la AMA está, pero es lenta. Yo realmente, si por Ah, mí fuera, yo no guiaba, porque a mí no me gusta guiar, ¿verdad? Pero tenemos la necesidad. Pero si hubiese una mejor accesibilidad en lo que es transportación, yo lo pudiera hacer. O sea que un poco también es como tener en perspectiva de cómo las diferentes personas líderes en el país, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en el mundo, qué cosas podemos hacer para maximizar la atención de las necesidades de las personas con autismo o neurodivergentes, qué tipo de leyes se pueden seguir implementando. Sé que hace poco se implementó una ley bien importante en Puerto Rico sobre el tema de autismo, pero se pueden seguir trabajando más aspectos. Tengo entendido, usted me corrige si me equivoco, doctora, pero en Europa es cierto que parece que hay algunos aeropuertos que si la persona autista tiene como una especie de identificación, lo muestra en el aeropuerto como que te apoyan, si el aeropuerto es muy grande ¿sí? ¿Has escuchado algo? No he escuchado. Lo que he podido escuchar ha sido más aquí en Puerto Rico, algunas agencias que lo han transformado, tienen algunas áreas sensoriales o algunos otros apoyos, pero tendría que buscar. Ok. Voy a buscar porque así podemos también recomendar. Pero sí, yo creo que vi algo así por el internet o alguien me mencionó, podemos corroborar y profundizar, Sí. pero me parece una idea magnífica, porque es un espacio bien abierto que no solo las personas neurodivergentes, cualquier persona se puede regular un aeropuerto con otro idioma. Así que son aspectos que podemos ir profundizando en otros momentos. Por lo pronto yo le agradezco a la doctora y a mi mentora, la doctora Francesca, por estar en Vive tu Orgullo, en Websaje en Bonitas Radio. Le exhortamos a las personas que si tienen el interés, la necesidad y cumplen con los criterios de estar entre 21 a 40 años, nos llaman al 787-940-8851. Vamos a estar realizando un cuestionario para ver también sus intereses, horarios del grupo, si necesitan transportación y otros aspectos. Y también realizándoles unas entrevistas para dejarles saber un poco qué tipo de expectativas pueden esperar en el grupo. Tenemos la intención que el grupo comience en agosto en modo presencial, pero pudiésemos también contemplar la posibilidad de estar remoto si así fuese necesario. Todo es libre de costo, es voluntario. Estamos ubicados en la avenida Américo Miranda en San Juan. Y por último dejo a la doctora para que se despida y Bueno, pues muchas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad de hablar sobre el tema y sobre tu nueva iniciativa.
Así que gracias por sintonizar Vive tu Orgullo aquí en Websajet desde Bonitas Radio y les vemos la próxima semana. Gracias. Websajet Puerto Rico ofrece servicios gratuitos de salud mental, psicosociales y de bienestar general, con énfasis particular en los adultos mayores LGBTQ+, las mujeres jefas de familia, las personas sin hogar y la comunidad en general. Capacitamos a nuestros participantes con las habilidades necesarias para empoderar a sus seres queridos, sus familias y sus comunidades. La organización cuenta con 5 centros alrededor de la isla. Websajet, el centro de todos.